Y tú ahora, por ejemplo, tienes la gran suerte de estar en muchas universidades dando charlas, ¿no? Entiendo que has ido a diferentes países a dar charlas, formaciones bueno, a comunicar. ¿Qué diferencias ves en universidades por aquí cerca, perdón, o universidades de otros países? Porque al final yo creo, he estado en una universidad al final hace unos 4 años y lo que siento es como que es una charla a ciertas personas y el profesor no llega, ¿no?, al alumno. Entonces, ¿qué cosas podrías mejorar tú o qué cosas intentas hacer tú cuando vas a dar una charla para que ayudar a las personas? Vale, hay charlas, talleres, depende del tiempo, también intento involucrar más o menos, pero a ver, a grosso modo, la manera de comunicar es distinta, ¿no? Cuando estaba en China tenía que comunicar, pues tuve que ser muy consciente, me di cuenta que no me escuchaban y digo, tienen la capacidad, soy yo que hago algo que hace que no me escuchen, y es porque gesticulo mucho. Ay, allí no se gesticula. A la hora de hablar así, a nivel más formal, ¿no? ¿Te acuerdas de Pablo que siempre iba con un bolígrafo en la mano cuando daba? Pues me di cuenta y dije, ahora entiendo por qué iba, ¿no? Porque cuando tienes algo agarrado, claro, tú no mueves las manos. Porque tienes como te aferras a algo, ¿no? Claro. Entonces dije, vale, tengo que hacer eso, gesticular menos con las facciones, porque también son muy diferentes y también es como gesticulo un montón. También. Y el color de pelo, no sé si lo llevas también. No, lo llevaba castaño. Ah, no, lo llevas castaño. No. Porque a veces también eso también a la gente que es muy formal o en China, que cuesta más de ver, ¿no? Que un también, profesor. sí. Claro, cuesta de ver al final. No, en ese momento iba con mi pelo castaño, así, me quité el aro, me puse la bolita para facilitar también que me vieran como profesional, que es lo que yo pues, me consideraba, ¿no? Y entonces, bueno, me di cuenta de estas cosas de la comunicación intercultural, que dije, bueno, pues es que tengo que ir un poco más formal vestida, ¿no? Me va mejor si me quito el aro, me pongo un pendiente más pequeño, si no gesticulo, y si hablo con un tono más bajo, a nivel de oratoria, ¿no? Bajar el volumen y más pausado todo el tiempo. Entonces aprender ahí, que luego aprendí con el tiempo, ¿no? Cómo se saluda, cómo se esperan. Bueno, es otra historia que funciona súper bien, pero es parte, ¿no?, de la comunicación intercultural. Así es. Y muchas veces yo empecé con aprender comunicación intercultural desde la experiencia, ¿no? Me dedico a la interculturalidad, pero todo empezó por la experiencia. Es como, ¿y aquí? Digo, ostras, si yo me he dado cuenta de que esto funciona así mejor, debe haber algo escrito que te permita tener pistas antes, para más o menos, y meter etiquetas, para más o menos prepararme en lo que va a llegar. Porque en cambio cuando hago cosas en Estados Unidos es hola, ¿qué tal? Pam, 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 pam. Cuanto más asertiva eres, con mucho respeto, pero cuanto más asertiva, mejor, ¿no? Porque el tiempo se valora mucho más. Mientras en otros lugares es más lo que cuentas, lo que es... Wow. Claro, pero son cosas al final que se pueden estudiar e ir aprendiendo, de comunicación intercultural. Y en España, lo que me he dado cuenta, trabajo mucho con estudiantes de intercambio, ¿no? Que vienen o que vienen a estudiar aquí un año, que se van a marchar. Y claro, el paradigma está cambiando la situación, porque ahora mucha gente viaja. Más lejos, más cerca. Con un Ryanair o con un X, ¿no? A la otra punta del mundo. Entonces, le cuesta más ver la necesidad de formación en comunicación intercultural. Pero también vemos que cada vez hay más partidos de derechas y más historias, cuanto más viajes. O sea, que nos movamos más por el mundo no significa que lo hagamos con más profundidad. Vale. Sino que viajamos, es súper lícito, ¿eh? Es súper lícito, pero creo que mucha gente, sobre todo la gente joven, dice, yo no necesito formación en comunicación intercultural, en tema intercultural, porque yo viajo un montón. ¿Cómo de importante es esa comunicación? Claro, para mí mucha. Claro, es decir, el poder de la oratoria al final, ¿no? Bueno, no, porque está la comunicación verbal, que son la oratoria, la no verbal, que son todas estas cosas que no es internacional, y luego está la paraverbal, que es lo del tono, ¿no? Los sonidos, estas cosas. Sí. Esto no significa lo mismo aquí que en otro lado, que no entienden. Claro. Entonces, la comunicación es mucho más amplia. Wow, entonces tú ahora, por ejemplo... Que también son muy altas, o a un país donde a lo mejor las personas no son tan altas, o sea, ahí son Claro, tú por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica, que las mujeres suelen ser más bajitas, tú vas allí y... ¿Qué cosas te has de aprender antes de empezar a comunicar a mujeres o hombres de Latinoamérica? Porque dices la altura, ¿no? ¿Cómo afecta la altura, por ejemplo? Claro, Latinoamérica es muy diversa, entonces hay personas, depende de qué lugar es más alto o más bajito, pero yo te hablo de toda la diversidad de Latinoamérica. Por ejemplo, donde más experiencia tengo es el Cusco, en Perú. En Perú. Entonces te hablo de mi experiencia ahí yo cuando fui no tenía ni idea. O sea, al final la realidad un poco es esa, ¿no? Al final es que yo me he ido dando tortas y la he ido pifiando, entonces pienso, ostras, pues si puedo evitar pifiarla o ayudar a otros a pifiarla. Prepararse antes. Tanto para
para que vaya bien a una persona mismo, como para no tener un impacto negativo ahí donde vamos. Porque a veces también vamos como, bueno, me voy a hacer un voluntariado para tal. Bueno, es que lo que tú sabes hacer, ellos también. O no, bueno, hay que ver que no son solo 2 manos, porque manos tiene todo el mundo y conocimiento, sino que, ¿para qué? O sea, bueno, explica cosas. Tema de comunicación, pues yo cuando fui ahí lo que era como, al principio, pues mirar mucho, cagarla bastante, y darme cuenta también con amigos que me decían, Ana, así con humor, y dije, ¿por qué me dirán esto? Ir aprendiendo, porque por eso digo que es un proceso al final, no es que diga, bueno, una semana aprendí como, no, pero ¿Qué también... situaciones, perdón que te haya contado, sí. ¿Qué situaciones son las que te has encontrado que te impacten más? Porque es decir, o que le hayas pifiado más que hayas aprendido luego, pero es decir, de llegar a un sitio, esperártelo de una manera y no. Sí, a ver, es que claro, cada lugar, yo aún cuando sigo viajando y tal, es como, ay, es verdad, que es verdad, que el mundo es muy distinto y está súper chulo. No sé, por ejemplo, estuve, cuando hice el máster, cooperación, me fui a hacer la investigación y prácticas en India, con un colectivo de mujeres prostitutas. Wow. Organizadas, colectivo, para... Entonces, claro, es como que, no, nuestra realidad es esta. Y, bueno, luego el tema del matrimonio también, ¿no? Pues, perdona, sí. ¿Puedes explicar la realidad de esa situación? El colectivo, o sea, la ciudad de Pune, Pune está en Maharashtra, que está como a 3-4 horas de Mumbai, está el barrio rojo, entonces, barrio de prostitución, ¿no? Donde que hay muchas ciudades, no solo allí, sino en el mundo, hay en muchos lugares. Entonces es un colectivo que trabaja por los derechos civiles, somos trabajadoras sexuales, no vamos a... O sea, lo que trabaja el colectivo es por los derechos, no solo de salud, sino de las mujeres, claro. Independientemente de la profesión que ejercen en la profesión. Lo que pasa es que, claro, es muy marginal, hay mucho tráfico de personas dentro del país mismo, porque claro, hablan distintas lenguas, entonces si una persona la sacas como de su estado, es una lengua completamente distinta. No, es como si no nos mandan a Suecia, Noruega, es como que hasta que no aprendemos, ¿no? El idioma sí es... Y entonces se aprovechan más cuando las... Claro, es que son vulnerables, ¿no? El tema. Entonces, bueno, hay una situación de vulnerabilidad muy bestia, pero también hay, el colectivo dice, vale, pero también no tenemos solo necesidades, sino tenemos muchas capacidades, potencialidades, pues sabemos cocinar, sabemos trabajar, sabemos educar a niños, pues aparte de nuestra profesión, vamos a como mujeres, que la sociedad nos busque ese espacio. Es una realidad dura. ¿Y cómo ayudar? Pero es un colectivo, o sea, ellas toman las decisiones a nivel asambleario, entonces trabajan muy bien. Wow. ¿Y cómo ayudabas, por ejemplo, tú vas allí con el colectivo y cómo les ayudas? Como, claro, al final tú vas con un idioma que es el inglés. Sí. Entiendo que muchas de las mujeres que estaban en esa situación no tienen inglés. Sí. ¿Cómo haces para ganarte su confianza o qué herramientas utilizas? Bueno, en ese caso no fui para ayudar, sino... Yo intento decir no voy para ayudar, sino voy a hacerlo como algo que hemos pactado previamente. Entonces yo fui con el trabajo final de máster a través de la universidad que tiene convenio con ellos, ¿no? Normalmente funciona así ahí. Estás en la universidad o tienes un convenio directamente con la organización o con la universidad. En este caso la universidad, que trabajaba con ellas y dijeron, vale, nos interesa la investigación que tienes, pero luego una vez llegué allí me di cuenta de que no tenía ningún sentido para ellas porque justamente habían asistido a un taller como de empoderamiento de ellas, de decir, bueno, pues más allá de cuidadoras, de madres y de trabajadoras sexuales, somos mujeres que también tienen derecho a cuidados, hace 10 años eso, que hacía un tiempo. Tenemos derecho a cuidados, tenemos derecho a reivindicar, tenemos derecho a espacios de ocio. Y entonces ese taller se notaba mucho que las habían impactado, porque el colectivo también tiene trabajadoras sociales, ¿no? Que son ellas sí que hablan inglés. Entonces me dijeron, claro, llegué allí y dije, lo que tengo aquí, ellos lo pueden hacer, pero no tiene ningún sentido. O sea, yo me iré con mi trabajito que no servirá de nada. Entonces me dije, ostras, ¿y por qué no adaptamos? O sea, lo que iba a hacer el trabajo que se parecía, ¿no? Que era temas de satisfacción vital, desarrollo humano, ¿por qué no lo intento adaptar para evaluar vuestro taller? ¿Qué impacto ha tenido? ¿No? Que las mujeres dicen que realmente eso ha sido brutal para ellas, pues veo qué herramientas, encuestas hay o qué herramientas hay para medir eso, o entrevistas, y que el producto final, lo que salga ahí escrito, sirva a vosotros para pedir financiación. Claro. Porque al final se trata de que me sirva a mí, pero que le sirva a ellas también, ¿no? Y dijeron, vale, genial. Entonces, claro, eso llegó con el tiempo, porque muchas veces yo iba ahí a las 9 de la mañana y no entendía nada hasta que iba a las 4, a las 5. Pero estaba allí, y bueno, si había niños, pues la madre estaba en la consulta, me quedaba allí, o a veces estaba simplemente, Ana, ayúdame esto, lo otro, bueno, pues ahí. Entonces también la gestión del tiempo, lo que se aprende
de cómo gestionar el tiempo en distintos lugares donde el tiempo pasa igual, pero se gestiona distinto. Pero es cambiante. Entonces es como, bueno, aquí es como, ay, que tengo 10 minutos, voy a aprovechar para hacer 10 minutos. Pues ¿por qué no me siento tranquilamente o por qué no estoy...? Yo donde más he aprendido a gestionar el tiempo ha sido cuando he estado viviendo fuera. Vale. Donde a veces es más acelerado y es como, ya, venga, va, rápido, llegas tarde. Y otros lugares es como, bueno, pues, calma. El tiempo. Calma o se hace todo como más al final. Bueno, hay distintas, a nivel teórico hay distintas maneras de gestionar el tiempo, pero sí que, claro, estar ahí 3 horas es como vaya pérdida de tiempo. Pero lo que vengo a decir con esto es que al final eso fue lo que me abrió las puertas a que dijeran, venga, no, vamos a hacer entrevistas, te traemos a... Las mujeres van a ir viniendo este día, te ponemos intérprete y tal, porque claro, vieron que aquello les servía a ellas. Y le dije, ¿por qué no lo adapto? Y que a mí me sirva para mi trabajo de final de máster, pero vosotras tenéis al final algo que os permite, escrito en inglés, que os permite pedir financiación, mostrarlo, ver que se están haciendo cosas, y así fue. Al final del trabajo final de máster, gané un premio, lo publicaba en la Universidad de Valencia, les mandé el libro y les sirvió a ellos en su momento pues para decir, hey, ¿ves? Necesitamos financiación para hacer más que lo hizo otra persona. ¿Les enviaron dinero allí directamente? No, claro, tú cuando pides financiación, vale. ¿no? Es un colectivo, ¿no? Vale. Cuando tú pides financiación tienes que como que decir, justificar para qué lo vas a... ¿Para qué lo hacéis? Entonces tú todo esto lo hiciste en el trabajo final de máster. Ellas hicieron ellas como colectivo antes de que yo fuera, les hicieron un taller a ellas. Bueno. Entonces había sido justo antes, 3 días antes o 4 de que yo llegara. Entonces me di cuenta que eso ellas decían, ¿no? Que había tenido un impacto muy, muy positivo para ellas y como colectivo. Wow. Tanto a nivel individual como colectivo. Y claro, dije, aquí mi propuesta no tiene, o sea, no le van a hacer ni caso ni le va a servir de nada. Y dije, bueno, pues ¿cómo podemos adaptar sin cambiar mucho? Que sepa algo que yo sé hacer, porque claro, no tiene sentido de física cuántica, que yo de eso no tengo ni idea, pero era como medir algo muy subjetivo. Entonces dije, ostras, pues ¿os interesaría que mirara algunas herramientas, tanto a nivel de poner más números, ¿no? Como de más que ellas hablen y digan su perspectiva más subjetiva. Y dijeron, sí, pues lo hicimos. Y nada, al final pues hice el trabajo final de máster, tal, lo publiqué. Y claro, dije, tomad, aquí tenéis, y porque eso luego, claro, tú cuando, como colectivo, como ONG, aquí también, tú pides financiación, claro, cuanto más tengas que evidencie que eso ya ha funcionado, ¿no? Que hayan hecho un taller que ha tenido impacto y tal, pues más fácil es que te puedan financiar, ¿no? Para otros talleres, para mejorar la infraestructura, para pagar un sueldo para quien quiera dedicarse a la cocina comunitaria o lo que sea. Wow. O sea, que yo no digo ayudar, sino que al final yo también, porque al final lo de ir a un lugar a ayudar también es un poco una cosa que tenemos también muy egoísta, ¿no? Decir, no, para sentirme mejor, bueno, pero eso que implica, ¿no? A nivel de allá, a nivel de... Es que a veces no vas tú con la mentalidad de voy a ayudar y te acaban ayudando a ti. Porque al final la gestión del tiempo que estabas hablando, ¿no? Si no hubieses viajado a India, esa gestión del tiempo seguirías con el cohete, ¿no? De decir, bueno, lo que te enseñan esas culturas es tranquila, vida sola hay una, disfruta, y aquí se nos olvida muchas veces. Pasamos a veces el día entero y se te ha pasado toda la semana y dices, ostras, ya se me ha pasado la semana. Dudo mucho que allí pase eso también, porque sí que es verdad que trabajan, pero a lo mejor viven más que nosotros, ¿no? Bueno, depende... Malviven, pobrecitos. No, depende claro. muchísimo, porque yo estaba en una situación social muy concreta, con mujeres del barrio rojo. Claro, sí. Entonces, esa situación es muy complicada. Entonces hay de todos, y India es un país que le llaman el subcontinente, ¿no? Entonces claro. Es como que yo estaba en una ciudad, de un estado, entonces no tiene nada que ver el sur con el norte. Si alguien tiene, como todos lados, ¿no? Si tienes dinero, no tienes dinero, entonces hay como cosas estándar, pero no es tanto tranqui porque están todo el día, tienen que estar todo el día bastante activos. Entonces, en mi caso no fue así, pero bueno, no sé, yo creo que también, quizá al principio te hubiera respondido que sí, pero con el tiempo, después de que no me dedico, claro, todo está lleno de muchos matices, que tampoco me entraría ahora porque si no se va a poner que no se escuche, pero que lo de ayudar no ayudar, no sé hasta qué punto esa es... no sé, está... Lo ves egoísta. Pero que tampoco está mal. No, claro. Por eso digo que no... Pero es una cosa muy personal, sino que bueno, también cuando... Sobre todo hablando de los viajes, ¿no? Cuando al final yo fui a India porque yo quería ir a India, quería descubrir eso, tenía esa curiosidad. Era una cosa que yo deseaba. No he ido a hacer solo el bien al prójimo, ¿sabes? Es como que algo también parte de mí, tener esa curiosidad.
y en ese momento poder hacerlo, porque el trabajo permite una excedencia, me puede pagar el billete, es decir, que al final también implica muchas cosas, pero oye, que si se puede, se quiere y se intenta hacer cada uno lo mejor que puede, pues tira millas.